Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar para empezar esta predicación que lleva por título La soledad o soledad. Oramos, Padre, te damos las gracias porque este momento lo has puesto, Señor, para que podamos absorber de tu palabra, de tu conocimiento, para guardar y poner por obra tu palabra, Señor, a fin de que podamos ser dignos de ser llamados hijos de Dios, Señor, para que seamos como tu Hijo Jesucristo, con una mente, con un mismo sentir, Señor, y te pedimos que por medio de tu palabra hoy, Señor, podamos entender cuál es tu voluntad para con tus hijos. Te damos este espacio para ti, Señor, para que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser esté atento para recibir de tu palabra. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Esta predicación está en base a Lucas 6:16, que dice el texto: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. En el relato del libro de Lucas, vamos a empezar esta pequeña introducción. ¿Por qué hacemos esta predicación? ¿Por qué? Vivimos en una generación, creo que es una de las generaciones más contradictorias de todos los tiempos. ¿Y por qué contradictoria? Porque muchas veces decimos una cosa y después hacemos otra. Y en el tema, y eso lo hacemos en base a la ciencia, en base a la tecnología que tenemos hoy, que en otras eras no ha estado. Nunca hubo tantas formas de comunicación como la tenemos hoy. Hoy por hoy tenemos Twitter, Messenger, diferentes aplicaciones, diferentes métodos de comunicación. Hoy por hoy no podemos decir, no me puedo comunicar con nadie. El método de comunicación es algo que es tan variable que nosotros no podríamos decir, no me puedo comunicar. Hoy por hoy no podemos decir eso. Nunca hubo tantos contactos. Antes, para conseguir el contacto, cuando no había esta tecnología que tenemos hoy, era muy difícil tener contactos de ciertas personas que nosotros queríamos, porque era muy difícil encontrarse con las personas. Pero hoy por hoy tenemos en un celular 1000 contactos de 1000 personas, y personas que quizás ni siquiera personalmente conocemos, pero ya tenemos un contacto. Podemos comunicarnos. Nunca hubo tantas redes sociales como las hay hoy por hoy, cada vez hay más. Empezó las redes sociales con Facebook y ahora tenemos Instagram, Twitter, de todo, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, nunca hubo tanta soledad como la hay hoy por hoy. Personas que se sienten solas, se sienten abandonadas, se sienten incomunicadas con todos estos medios de comunicación que tenemos a la mano. Y no quiero decir con esto de que muchas personas se sientan incomunicadas o se sientan mal o aisladas porque simplemente vieron un mensaje de WhatsApp y no les contestaron. No ese es el punto, sino que hoy por hoy con la tecnología que tenemos, el tema de la comunicación deja mucho que nosotros que mostrar de nuestras actitudes y de lo que somos y de lo que demostramos. Justamente el tema de WhatsApp, ejemplo, hay muchas personas que desactivan la parte de las opciones de la lectura, justamente para que la otra persona no sepa si lo recibió, si no lo recibió, porque no quieren dar respuestas, no quieren tener comunicación, una comunicación verdadera. Y todas esas cosas demuestran nuestras actitudes, cómo nosotros nos expresamos con nuestro prójimo. La misma palabra soledad puede describir dos realidades diferentes. Cristo buscaba la soledad para orar, pero Judas terminó solo porque rechazó a Cristo. O sea, ¿está mal la palabra soledad? No, porque ¿qué es la soledad? Si no es una emoción.
estamos llenos de emociones. El problema no es preguntarse si yo estoy solo o hay soledad en mi vida, porque la vamos a tener todos de una manera u otra, en mayor o menor cantidad, pero todos vamos a pasar por este sentimiento, por esta emoción de soledad. Y a veces es bueno y a veces es malo. El tema es reconocer cuándo es bueno y cuándo es malo. Y si no, hacernos esta pregunta: ¿qué está produciendo esa soledad en mi corazón? Porque sí o sí, el Evangelio va a producir eso en nosotros, soledad. Y ahora vamos a entender el por qué nace esa soledad y por qué muchas veces vamos a querer estar solos. O nos vamos a necesitar ese momento de soledad con nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿será bueno? ¿Será malo? Y la palabra siempre nos da respuesta a todo lo que nosotros queramos preguntar. Vamos a Lucas, y como vimos este versículo de Lucas 5:16, como siempre hacemos énfasis en el contexto, tenemos que entender el libro de Lucas en el contexto y hablar un poco del contexto. El contexto es importante porque si no podemos tergiversar el texto y decir o hacerle creer a las personas que dice una cosa cuando dice otra. Por eso el contexto es muy importante. El contexto histórico de Lucas: Jesús se encuentra en la primera etapa de su ministerio en Galilea y su fama va creciendo rápidamente debido a varios puntos. Uno, su predicación con autoridad. Esto lo dice Lucas 4:31 al 32. La gente se maravillaba de su predicación porque no predicaba como los fariseos, sino que él predicaba como que tenía autoridad y las personas lo veían. O sea que su predicación ya llamaba la atención. La expulsión de demonios, Lucas 4, del versículos 33 al 37, ahí se ve a Jesús expulsando demonios, cosa que los fariseos no podían hacer. La sanidad de la suegra de Pedro, Lucas 4, versículos 38-39. La sanidad de muchos enfermos, Lucas 4, versículos 40 al 41. La pesca milagrosa y el llamado de los primeros apóstoles, Lucas 5, versículos del 1 al 11. Y la limpieza del leproso en Lucas 5, versículos 12 al 15. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? Bueno, Jesús va haciendo milagros, va predicando y va mostrando el poder del reino de Dios por donde quiera que va. Y ahora tenemos un contraste en el versículo 16 de Lucas 5:16, que ahí es donde dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La palabra más en griego introduce un contraste. Y el contraste es esto: la multitud corría hacia Jesús por los milagros, por las sanidades, por todo lo que ellos necesitaban. Pero ¿qué hacía Jesús? No corría ni hacia la fama, ni se aferraba a eso, sino que corría hacia el Padre. O sea, la multitud corriendo a Jesús y Jesús corriendo al Padre. Mientras la gente más quería milagros, Jesús más quería la comunión con Dios. Ese es el contraste y el corazón de todo el pasaje, porque hay que explicar esto. Porque ¿qué hacía Jesús? Lucas quiere mostrar que el secreto del ministerio público de Cristo no estaba en la popularidad ni la fama, porque de eso viene hablando Lucas en todo el libro, de todos los milagros que hizo Jesús, de cómo la gente se agolpaba para buscarle, de la fama que él estaba teniendo en todas las regiones. Y como señaló Juan Calvino, uno de los reformadores que hizo un gran aporte a toda la teología reformada, y él hacía este comentario sobre este pasaje de Lucas, y dice: Cristo no necesitaba orar por falta de poder, sino que quiso mostrarnos el camino de la obediencia y enseñar a sus discípulos que ninguna
obra espiritual, todo lo que hacía Cristo, puede sostenerse sin depender del Padre. Por eso es que es importante explicar el contexto, porque muchos miran a Jesús lo que estaba haciendo. ¿Tenemos que ser imitadores de Jesús? Sí. ¿Tenemos que orar? Sí. Pero muchos toman la oración de lo que estaba haciendo Jesús. Jesús se apartaba, buscaba un lugar a solas, que eso es lo que genera el Espíritu Santo en nosotros. Buscar ese momento de intimidad con Él solo, con el Señor. No porque necesitemos poder. Y eso es justamente lo que está mostrando este pasaje. No es que Jesucristo iba y oraba al Padre porque le hacía falta poder, o sea, como que era una batería, que mucha gente lo relaciona así, como que nosotros somos una batería que necesitamos cargarnos y no comunicarnos con el Padre. No somos ni baterías ni estamos trabajando en base a energías. El Espíritu Santo mora en nosotros, y así como moraba en Cristo, justamente lo que hacía Cristo era lo que Él ya tenía, porque el Espíritu Santo moraba en Él, permanecía en Él. Entonces Él oraba porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No oramos para recibir poder, porque pareciera que eso es lo que dijera. Pareciera que Jesucristo corría hacia el Padre, oraba y oraba y oraba, ¿y para qué? Para que después todo se manifestara con grandes milagros y prodigios delante de las multitudes. No es eso lo que enseña el pasaje. Lo que enseña es que nosotros debemos mantenernos en búsqueda siempre de Dios, como lo hizo Cristo. No para buscar poder, ¿por qué? Hechos 1:8 nos dice, si nosotros buscamos poder y tener el poder que Dios da a sus hijos, que lo hay, no dice que es orando. Dice Hechos 1:8, dice cuando nosotros vamos a recibir poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice, y recibiréis poder cuando ustedes se aíslen y vayan a orar solos a la montaña. No dice eso el texto. Hechos 1:8 dice claramente cuando nosotros vamos a recibir poder. Cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la idea central del contexto, el propósito de Lucas 5:16, no es simplemente informar que Jesús oraba, sino revelar que el verdadero poder del ministerio que él tenía descansaba en su comunión privada con el Padre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también. En medio del crecimiento de su fama y de las crecientes demandas de la multitud, Jesús no permitió que la urgencia desplazara lo esencial. Y ese contraste contribuye a un fundamento de la vida espiritual saludable y del servicio fiel a Dios. O sea, la soledad que santifica, porque hay dos tipos de soledad que podemos experimentar, dos tipos de emociones. Está esta soledad que llevamos, esta soledad santa, digamos, que te santifica, que es el mismo Espíritu Santo llevándote a estar a solas con el Padre. Mas él se apartaba, describe una acción continua, era una costumbre, no era un evento ocasional, no era un evento solamente de ese momento. No oraba solamente cuando tenía problemas, que es lo que muchos hacemos nosotros. Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando se nos muere un familiar, cuando me enfermo, cuando me pasa un accidente, cuando se me derrumba la casa o cuando... Siempre ahí el momento, tac, oración. Y eso es como querer remendar cuando algo ya está roto o querer reparar cuando ya las cosas ya están rotas. Y ese no es el enfoque que Cristo tenía, sino que Él oraba en todo momento, porque Él cumplía la palabra, orar sin cesar. Esto lo tenía como costumbre, no es que si se sentía bien, oraba, si se sentía mal, oraba un poco más, ¿no? Él se sintiera bien o se sintiera mal, Él oraba. Era una costumbre
no oraba solamente cuando tenía problemas y vivía en comunión con el Padre. Jesús se apartaba porque no era porque le molestaba a la gente, no era porque estuviera deprimido, no era porque se quisiera escapar de la multitud, se apartaba porque antes de hablar con las personas, él tenía que estar comunicado con Dios. Antes de hacer lo que hacía, tenía que estar en comunión con Él para que todo lo que Él hacía después fuera glorificado al Padre. Y así justamente todo lo que Él hacía después en la misma palabra vemos que le daba toda la gloria al Padre. Cumplía, ¿por qué nos podemos dar cuenta de eso? Porque hizo todo lo que ya estaba escrito, no hizo nada nuevo. Entonces, ¿qué produce esa soledad que da el Espíritu Santo, que es necesaria? Produce comunión, dependencia, sabiduría, poder espiritual, paz, y esa es la oración la que le da el combustible a todo ministerio, a toda persona que quiera trabajar para Dios, es el combustible para que nosotros podamos expresar que estamos realmente en comunión con Dios. Ese sentimiento de soledad nos va a llevar a apartarnos, a querer estar a solas con la palabra, a querer meditar en la palabra, y eso no va a producir porque yo quiera, ese va a ser un sentimiento que va a nacer solo, porque nadie que se sienta solo va a andar buscando sentirse solo, simplemente llega a eso solo, porque nadie dice, che, tengo ganas de sentirme solo hoy, nadie se prepara para eso, simplemente nace. Esta santidad, esta soledad santa, te van a hacer sola. Solo vas a necesitar un día de apartarte para Dios y también eso se va a reflejar en tus acciones, porque después solo vas a querer tener un momento a solas para estar con ciertas personas. Después vas a tener ese momento de soledad con Dios, te va a dar ese amor para después estar con tu familia, con esa persona que no es, con la que tenés rencor. Y estando a solas con Dios, todas esas cosas se van y se te abre la mente y Dios te llena de luz, se te va el rencor y querés ser más como Él y querés perdonar. Y entonces después tenés esa necesidad de compartir y ver tus errores y decir, bueno, pasó mucho tiempo y realmente no pasé este momento a solas ni con mi esposa, en el caso de las mujeres con el esposo. Eso es re importante. Pasar un momento a solas, el matrimonio, solos, darse ese tiempo de soledad solos. Y eso es muy difícil en los matrimonios que están empezando, matrimonios jóvenes, que esa iniciativa generalmente la tiene que tener la mujer, porque el hombre siempre es más fácil para el hombre buscar ese momento de soledad que la mujer, porque nuestro cerebro es diferente al de la mujer. La mujer siempre está pensando, es su virtud. En cambio nosotros no, en cambio es más fácil para nosotros apartar ese momentito y decirle a nuestra esposa, ¿qué tal si este fin de semana nos vamos solos nosotros dos para disfrutar un momento a solas? Y no es porque uno quiera dejar a los hijos por ahí, ¿no? Como si fueran algo estresante que de lo que hay que deshacerse. No, porque justamente Jesucristo hacía eso. Él no se apartaba de la multitud porque, estos leprosos que vienen a molestarme. No, Él amaba a todas esas personas, las sanaba, pero siempre necesitaba ese tiempo para estar a solas con Él, con el Padre, que es el que nos da la fortaleza, el que nos llena con sus promesas, el que nos da la fuerza. Entonces nosotros, justamente esa santidad nos va a llevar a hacer todas esas cosas, a compartir un momento
solos con nuestra esposa, con nuestro esposo, incluso con nuestros hijos, cosas que muchas veces eso lo aprendemos un poco tarde. Cuando ya los hijos le reclaman a los padres, yo no me acuerdo, es triste escuchar eso, de un chico que dice, yo no me acuerdo de haber jugado con mi papá, no tengo recuerdos lindos de haber, que mi papá sí trabajaba un montón, pero nunca haber visto que se tomó un tiempo para conmigo. Y es triste escuchar, pero eso es el testimonio de mucha gente que está lastimada en su corazón, que tienen resentimiento con los padres, porque los padres aún, y eso es lo más peligroso, aún siendo cristianos, aún siendo conocedores, no se han tomado un tiempo para estar a solas con sus hijos y darle ese tiempito para que después él se acuerde después cuando sean viejitos, papá, ¿te acordaste cuando me llevaste a tal lugar porque vos querías que yo hiciera esto y hice otra cosa? Pero hay una anécdota. Y lo triste es cuando después los niños crecen, se hacen adultos, y lo único que tienen anécdota de sus padres es soledad, que están solos, que nunca estuvieron con un padre, pero solamente en lo económico, y nunca tuvieron una anécdota de su padre que los amaba y que estaba con ellos ahí, dándole amor, porque eso es la base de todo el Evangelio. Si nosotros no damos amor, podemos la Biblia saberla de Génesis al Apocalipsis con todo su contexto, hacer exégesis por todos lados, pero si no brindamos amor, somos como un címbalo que retiñe. Eso es lo que produce esa soledad santa. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a querer estar siempre, sacar ese tiempito para Dios y asimismo sacar ese tiempito para las personas. Nosotros, gracias a mi esposa, ella ha tenido esa luz que no muchas las tienen, esa luz. ¿Por qué? Porque la mujer es muy emocional y piensa demasiado. Cuando el hombre le dice, esposa, vamos a pasar un momento juntos, la mujer ya, los hijos, ¿dónde los vamos a dejar? Y ya se empieza a hacer que no está mal, porque es su función. Es lo que le sale naturalmente, por eso es que Dios la diseñó así. Pero el darse cuenta de eso, después fortalece la relación, fortalece la unión, después los hijos aprenden eso y se forma una unidad saludable en la familia. Eso es lo que trae esa soledad santa. No trae la otra parte que es aislamiento, que esto es lo que produce la soledad que destruye. La soledad santa es eso, produce santidad, produce amor, produce que las personas se te quieran después acercar, no alejar. Y ahora vamos a ver lo que es la soledad que destruye. Y acá hacemos el contraste. ¿Y cómo vemos esa soledad que destruye? Viendo la soledad como Cristo la ejecutaba. Tenemos que hacer simplemente al revés. Jesús se apartaba, pero seguía cerca del Padre. Y esta es otra clase de soledad que no es retiro, que es aislamiento. La Biblia describe muchas veces personas que se han aislado y se han apartado. Entonces, ¿cómo reconocer esa soledad santa de esa soledad destructiva? Y lo vamos a ver en estos 5 puntos que son medio generales, son muchos, pero estos 5 puntos son los más que podemos generalizar. Primero y principal, la soledad que te aparta y te aísla y ya no te deja buscar de Dios. Ese es el punto más evidente de una soledad destructiva, que ya no buscas a Dios. ¿Por qué? Porque la soledad que era santa
buscaba soledad, ¿pero qué? Para orar. Bueno, en la soledad destructiva buscaba soledad, pero justamente para no orar. Es el antónimo de la soledad como la llevaba Cristo. Antes orabas, ahora no. Antes leías la Biblia, ahora no. Ahora no tienes esa hambre espiritual, la oración deja de ser un placer y se convierte en una carga. Ya cuando está ese aislamiento, ya la oración ya no pasa a ser un gozo, un gusto, no pasa a ser un método en el que vos perdías la noción del tiempo, porque cuando uno le agrada algo, uno le gusta algo, uno disfruta de algo que está haciendo, sea lo que sea leer un libro, sea comer un helado, todo lo que te guste, que te apasione, perdés el tiempo, perdés la noción del tiempo. Por ejemplo, al que le gustan los videojuegos, le decís, che, jugá 10 minutos y 10 minutos es como si fuera un segundo. ¿Por qué? Porque le apasiona al que juega el fútbol. Che, un partido vamos a jugar 30 minutos y ya pasó el tiempo. O sea, en el gozo de lo que algo le gusta a alguien, se pierde la percepción del tiempo. Cuando algo no te gusta, cuando algo no te agrada, ese tiempo es eterno. O sea, no se termina más. 10 minutos, orar es como si fueran una hora, y venir a la iglesia una hora es como si fuera un día entero. ¿Por qué? Porque ya se convierte en carga y ya no hay placer. Entonces, de a poquito eso va generando que te vayas apartando y va generando una soledad destructiva. El segundo punto es que comienzas a evitar el pueblo de Dios. La persona empieza a alejarse de los hermanos, empieza a alejarse del pastor, si muchas veces tienen comunión, muchas veces con los pastores o con los líderes, ya empieza a perder esa comunicación, se empiezan a alejar del pueblo y la evidencia, lo que más notamos, está escrito en Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Esa es una evidencia de la soledad destructiva. Si yo me dejo de congregar, o sea, hay muchas, yo puedo justificar muchas veces por qué no me congrego, pero hay veces que estoy enfermo, que no llego porque no tengo transporte, etc. O sea, son muchas las causas que pueden evitar que yo me congregue. No es el tema de venir a la iglesia un domingo sí, otro domingo no. No es el tema de la congregación. El no dejando de congregar no quiere decir la comunión con los hermanos. Yo puedo no venir un domingo ni 2 domingos, es más, puedo dejar de venir un mes entero, pero yo jamás voy a perder la comunión con mis hermanos. Mis hermanos van a saber por qué yo no vengo, qué me pasó, si yo me fui de vacaciones, si estuve enfermo. Van a saber. O sea, el hecho de que no haya podido venir el domingo no significa eso que ya deje de congregarme. Y acá la palabra dejando de congregarse es directamente alejarse, no querer tener comunión. Ese es el énfasis que hace la palabra cuando dice cuando se dejan de congregar. Porque yo puedo faltar un domingo y dar explicaciones, porque justamente en mi trabajo hago lo mismo. Estoy sujeto a autoridad, yo también en la iglesia estoy sujeto a una autoridad que es la autoridad del que está acá. Y yo le tengo que dar respuestas de por qué, si yo realmente tengo un compromiso, no solamente con la persona, sino con Dios, yo tengo que dar explicaciones porque yo se las doy a mi jefe. Cualquier persona cuando falta al trabajo, che, ¿por qué faltaste a trabajar hoy? Y bueno, me enfermé. Da una justificación y a nadie le molesta. Pero ¿por qué cuando tienen que ser a una iglesia todo les molesta?
Todo es molesto. ¿Por qué? ¿Y el mundo entonces acaso tiene más autoridad que Dios, que su iglesia? Porque nosotros no rendimos cuenta a un hombre, le vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Eso es lo que produce la soledad destructiva, que nos dejamos de congregar, dejamos de tener comunicación entre hermanos. Incluso hasta en las redes sociales. O sea, lo que publicabas en las redes sociales de Dios, ya las personas que se empiezan a caer en esa soledad destructiva ya no comparten de Dios, ya comparten otras cosas. Ya comparten, no tiene que ser algo malo, pero ya comparten otras cosas, otros intereses que justamente no son los de Dios. Algo ocurre cuando llega esa soledad destructiva a la vida de las personas, que nuestros pies nos llevan a donde nos lleva nuestro corazón, porque nuestros pies van donde nuestro corazón dice que nos vaya, que vayamos. Si hoy es domingo y mis piecitos se van a la cancha de fútbol en lugar de ir a la iglesia, no quiere decir que esté mal. Pero si eso es continuo, quiere decir que hay un problema en el corazón, no en los pies. El aislamiento puede ser una consecuencia del pecado y del orgullo y del desaliento. Muchas veces personas se sienten desalentadas porque perdieron la mirada en Cristo y empezaron a poner la mirada en las personas. Eso genera mucho desaliento. Por eso también esperan mucho de una persona y cuando esa persona no les da, se sienten solas y se aíslan. Pero es que justamente nosotros no dependemos de personas. Nosotros tenemos que depender de una sola y es Cristo. Tercer punto, se empieza a creer en mentiras. La soledad mal administrada distorsiona la realidad. Vos vivís una realidad, pero cuando estás en esa soledad destructiva, ves todo diferente, ves algo que no está. Empiezan a pensar, nadie me ama, a mí nadie me entiende, Dios ya no me escucha. Y todas esas son mentiras que nosotros tenemos que refutar con la misma palabra, porque nadie puede estar solo. Salmo 25, 16. Así lo decía un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Qué decía el rey David? Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Salmo 25, 16. Acá vemos al rey David muy afligido. Y como decía, estoy solo. ¿Cómo va a estar solo un rey que estaba relleno de personas que lo querían incluso? Su esposa y muchas personas que estaban peleando con él. Él no estaba solo, pero se sentía solo. Y así fue su oración. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido, pidiendo perdón, reconociéndose ante Dios, pero así se sentía solo. Entonces eso es algo que nosotros podemos llegar a experimentar también. El pecado, cuarto punto, el pecado después comienza a parecer normal. Cuando tenemos esa soledad y estamos en esa soledad destructiva, el pecado ya se hace normal. Todo lo que para Dios es pecaminoso, ya para nosotros en ese estado de soledad ya no nos parece tan pecaminoso. Ya los pecados ya se empiezan a justificar. Ya empezamos a justificar, bueno, yo hice esto, bueno, pero tal vez no está tan mal porque viste que ahora estamos así. Entonces, está mal, si Dios dice que algo está mal en su palabra, está mal, así sea la acción que nosotros queramos justificar. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Y que nosotros lo normalicemos no deja de ser pecado. Y el quinto punto,
y creo que es uno de los más evidentes, la falta de gozo, la falta de alegría, la falta de saciedad, de disfrute. David escribió en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Y el creyente puede conservar actividades religiosas y sin embargo haber perdido el gozo en la comunión con Dios. O sea, podemos estar en la misma iglesia, hacer todo, pero haber perdido la satisfacción, el gozo, a veces hacer todo en automático. Voy, oro, hago esto porque lo tengo que hacer, voy acá, pero no siento esa alegría en mi corazón de haberlo hecho. Eso es cuando pasamos por esa soledad destructiva. Pero Cristo nos enseña a defendernos y a resolver todas nuestras emociones y a guiarlas conforme a su voluntad. Nos enseña cómo destruir esta soledad destructiva. Lucas no dice solamente que Jesús estaba solo, dice que ¿qué hacía cuando estaba solo? Él oraba. Hay dos desiertos en la Biblia, uno es el de Jesús, allí hubo oración, comunión, poder, obediencia, y el otro es el del hombre. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos en ese desierto? Ahí es donde nosotros notamos la diferencia. Cristo estaba en el desierto, nosotros también. Y ahí nosotros podemos hacer dos cosas. En ese mismo desierto, tomar esa circunstancia de soledad y convertirla en un altar y glorificar a Dios, como lo hizo Cristo. O podemos hacernos víctimas y quejarnos y volver ese desierto en muerte. Por el pecado, porque justamente cuando nosotros convertimos ese desierto sin la presencia de Dios, lo único que vamos a encontrar va a ser desolación y muerte, desesperanza, dolor, angustia, sed, necesidad y toda cosa negativa, toda cosa mala. Pero en Cristo, cuando estamos con Dios, todo eso nos sirve para templarnos, para llevarnos al desierto, para mostrarnos que tenemos necesidad de Dios. Y entonces Él va a salir a nuestro llamado, va a salir a nuestro clamor, nos va a responder, nos va a respaldar, nos va a dar ayuda, nos va a dar la salida, porque toda tentación y todo problema que tengamos nosotros, dice que la Escritura que Él no nos deja solos, no nos desampara y siempre nos da la salida. ¿Cuándo nos da la salida? Cuando nosotros nos acercamos a Él en oración. Cuando Cristo te lleva al desierto, te forma, el pecado te lleva al aislamiento y te consume. O sea, y es la misma soledad, es la misma sensación, es la misma emoción. Ahora, con Cristo te va a llevar a transformarte a su imagen, pero sin Él te va a destruir. Entonces, hasta aquí terminamos y el llamado final sería, si tu soledad te está acercando más a Dios, si esa soledad que estás teniendo te lleva a acercarte más a Dios, hay que cultivarla con gratitud, darle gracias al Señor. Pero si tu soledad te está alejando de la oración, te está alejando de la palabra, te está alejando de la iglesia, es el momento hoy para volver atrás y volverse a Cristo para que toda esa soledad negativa se vaya y se transforme en una soledad conforme a Cristo, una soledad que da el Espíritu Santo para que busquemos a Dios. Hasta aquí ha sido esta predicación. Vamos a orar para darle gracias al Señor porque es bueno. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos da luz, porque nos ayuda, Señor, por medio de tu palabra, a regular todas nuestras emociones y esta, como la de la soledad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre amado, en los momentos que nos sentimos solos,
a saber que siempre vas a estar con nosotros, nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar. Creemos en tus promesas, Señor, pero ayúdanos, Padre amado, a poder poner tu palabra por obra para que todos los que nos vean, Señor, no puedan verte a ti, Señor, y puedan sentirse también acompañados con nuestra presencia. Padre amado, te pedimos que si hemos fallado, si hemos regalado esa ausencia cuando realmente era necesaria nuestra presencia, te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos guíes en todo nuestro caminar y en todo nuestro andar. Que esta soledad, Señor, que es necesaria para la edificación de tu pueblo, de tus hijos, Señor, sea creciendo en cada uno de mis hermanos para que te puedan buscar en oración y para que puedan ver sus frutos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.